Hola, bienvenidos a una sesión más de nuestro curso de variable compleja 2. En esta ocasión veremos una relación que hay entre el principio de simetría y las transformaciones de medios. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, para hacer eso vamos a proceder por partes. Primero, vamos a ver lo que es la simetría con respecto al eje X. Luego vamos a ver la simetría con respecto a cualquier recta que pase por el origen. Posteriormente vamos a generalizar este problema a la simetría con respecto a una recta arbitraria y finalmente la simetría con respecto a una circunferencia en los complejos. Finalmente veremos el principio de simetría. ¿Qué nos dice el principio de simetría? Bueno, ya sabemos que una transformación de medios manda circunferencias en circunferencias. Pero ahora que veamos cómo construir el simétrico de un punto con respecto a una línea recta en nuestro plano, sabemos que podemos transformar líneas rectas en circunferencias usando transformaciones de medios. Y haciendo eso, pues ¿qué va a pasar? Pues que el simétrico de un punto con respecto a una recta, ahora va a ir al simétrico de un punto con respecto a una circunferencia. Entonces vamos a recordar primero un poquito de geometría analítica en el plano real R2 y posteriormente vamos a traducir esta información a lo que es el principio de simetría para las transformaciones de medios. Nuestras simetrías, repito, van a ser con respecto a los complejos, simetría con respecto a rectas o simetría con respecto a circunferencias. Si no quiero hacer esa distinción, pues en lugar de los complejos pensamos en el plano complejo extendido y simplemente decimos que estas simetrías, o sea, el concepto de simetrías es invariante bajo transformaciones de medios. ¡Ah, qué interesante! Entonces, en cierta forma, estudiar esta geometría equivale a estudiar un principio de invarianza bajo ciertos tipos de transformaciones. Creo que Hilbert dijo que esa era la geometría. El estudio de invarianza de objetos geométricos bajo ciertas propiedades. ¿O fue Klein? Bueno, después les digo quién fue. Entonces, ¿cómo empezamos? Pues dado un punto XY en nuestro plano real, su simétrico con respecto al eje X es X menos Y. Si lo pienso desde el punto de vista de los números complejos, este sería un punto Z y este sería Z conjugado. Ya sabemos que esta transformación preserva distancias, preserva ángulos en magnitud, pero invierte los sentidos. ¿Ok? Entonces no es una transformación conforme, es una isogenia. Preserva distancias, preserva ángulos en magnitud, pero invierte los sentidos. Y bueno, pues de manera similar, con respecto al eje de las Y, el simétrico de XY sería menos X, Y. Si ahora quiero hacer la simetría con respecto a cualquier línea que pase por el origen, pues yo podría pensar, sí, mira, entonces, ¿qué vas a hacer? Pues lo giras a donde sí sabes qué hacer y después te regresas a tu recta original, ¿ok? ¿Y qué quiero decir con que lo giro a donde sí sé qué hacer y luego lo regreso con respecto a mi recta original? Vamos a verlo con GeoGebra. Bueno, geométricamente, pues el problema es muy fácil. ¿Por qué? Porque ya dijimos que si tenemos un punto arbitrario en el plano, el simétrico con respecto al eje de las X, pues tiene la propiedad de que si yo tengo aquí un punto Z, pues el Z' sería su conjugado, ¿ok? Entonces, pues este caso es muy simple. Noten que los dos puntos están a la misma distancia del eje de las X
y con respecto al eje de las X están formando un ángulo recto. Entonces, este caso pues es muy sencillo. Geométricamente me dice cómo se hace la simetría con respecto a esta recta. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Bueno, pues como quiero un ángulo recto, pues tengo que fijarme en la perpendicular que pasa por P a la recta dada. Ya la hice. Me tengo que fijar en dónde se intersecan estas dos rectas. Y ese va a ser el centro de una circunferencia, de manera que el simétrico con respecto a esta recta del punto P va a ser un punto P' de coordenadas X', Y'. Bueno, ¿y qué pasa si yo quiero conocer las coordenadas de este punto P'? Bueno, si yo quiero conocer las coordenadas de P', explícitamente X', Y', pues algo que podemos hacer es girar esta recta para que coincida con el origen. Entonces vamos a decir, gira esta recta alrededor de este punto. ¿Qué ángulo? Pues quiero que la gires el ángulo θ. ¿En qué sentido? Pues en este caso lo quiero que lo haga en el sentido horario, entonces que es en el sentido negativo, por eso decimos, pues gíralo menos θ. Entonces ya la giramos, ya coincidimos aquí, y así como giraste esta línea, pues tienes que girar también a este punto. Entonces selecciono este punto, digo rotación, digo rotación de este punto con respecto a este otro. ¿Qué ángulo? Pues de nuevo le digo, quiero que lo hagas el ángulo θ en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, este punto bajo la rotación vino a dar a este de aquí. ¿Ahora qué quiero? Pues quiero tomar el conjugado de ese punto. Entonces tomo el conjugado de este, que no es otra cosa que el simétrico, con respecto a este otro eje. Y me queda este punto. ¿Y ahora qué quiero hacer? Pues quiero girar. Quiero girar, rotación, este punto de aquí, con respecto a este. Ahora sí, en el sentido contrario a las manecillas del reloj, en el sentido positivo, un ángulo θ. Ay, fíjense, se hicimos con esta construcción que hicimos geométricamente. Pero las rotaciones son transformaciones lineales que tenemos muy estudiadas. Sabemos darlas explícitamente. La reflexión pues, es mandar un punto en su conjugado. También lo sabemos hacer geométricamente. Y volver a girar, claro que lo sabemos hacer geométricamente. Entonces, si este es el ángulo θ, pues entonces estaría multiplicando primero. Entonces, ahora esto lo pienso como un número complejo. ¿Qué estaríamos haciendo? Vamos a ver aquí con mi lápiz libre. Entonces, si este P de XY yo lo pienso como un número complejo Z, entonces, ¿qué le hicimos al número complejo Z? Z, 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 dibújate Z. Bueno, supongan que esa letra me quedó Z. No me gustó cómo me quedó. ¿Sí? Entonces, supongan que aquí tengo un número complejo Z. ¿Qué fue lo primero que le hicimos a Z? Entonces, lo primero que le hicimos al número complejo Z fue girarlo. Pero sabemos que girar en los complejos equivale a multiplicar
por E a la menos I teta, porque estamos girando en sentido favorable a las manecillas del reloj. Aquí ya me quedó E a la menos I teta Z. Después de esto dijimos, conjuga, porque ya estás en la situación en que este punto, que aquí se llamó C, fue el simétrico de este que aquí se llamó P subíndice 1'. Y después, ¿qué más dijimos? Pues vuélvele a multiplicar ahora por la rotación, por un ángulo teta, en sentido positivo. Muy bien. Entonces ya sabemos qué hacer en este caso. ¿Sí? Entonces ya sea que lo pongamos en coordenadas XY o que lo pongamos en coordenadas complejas. Esto fue sencillo. Muy bien. Y si lo pensamos en coordenadas reales, pues sabemos quién es nuestra rotación y sabemos quién es la composición y cómo se hace el simétrico. ¿Ok? Si queremos usar álgebra lineal, que hubiera sido mucho más simple, pues lo único que estamos haciendo al meter una rotación es un cambio de base. ¿Ok? Entonces, si nuestro cambio de coordenadas que fue hacer este giro es solamente un cambio de base por algo de la forma 1m menos m1, ya que estos claramente son vectores perpendiculares. Entonces, esta es la transformación de cambio de base, la matriz asociada a la transformación de cambio de base. Aquí está la matriz inversa y la reflexión XY en X menos Y, pues simplemente corresponde a la matriz que tiene por renglones 1, 0, 0, menos 1. Entonces, al hacer la conjugación con Q inverso y Q de esta matriz, obtenemos esta matriz. Entonces, nuestra reflexión con respecto a la recta que pasa por el origen y tiene pendiente M, simplemente está dada en esta forma. Entonces fue bastante simple, no me importa si lo quiero pensar desde el punto de vista complejo o desde el punto de vista real. Y si no pasa por el origen, simplemente trasladas todo al origen y terminas el problema. Entonces, consideras trasladar primero según menos B, luego aplicas tu reflexión con respecto a la recta de pendiente M y luego utilizas la inversa de tus traslaciones. Entonces no me importa si lo quieres trabajar real o complejo, esto es increíblemente simple, sabes lo que es una simetría. Pero dijimos que no solamente íbamos a trabajar simetrías con respecto a rectas, dijimos que íbamos a trabajar simetrías de manera más general. Entonces, ¿qué es el simétrico con respecto a una circunferencia? Entonces vamos a suponer que tenemos 3 puntos y hacemos que por ahí pase una circunferencia. Definimos el simétrico Z asterisco de Z con respecto a la circunferencia C como el conjugado de la razón cruzada de Z con respecto a Z2, Z3 y Z4. Equivalentemente, pues estamos diciendo que Z asterisco satisface esta relación en razón cruzada. Y entonces, pues nos podemos preguntar, oye, ¿qué tiene que ver esta definición rara que estás dando ahora con lo que habías mencionado anteriormente de reflejar o hacer simetría con respecto a una recta o siquiera con respecto al eje de las X? Ok. Entonces acuérdate que las rectas en el plano R2, que identificamos con C, corresponden a las circunferencias que pasan por el punto al infinito. Así que cualquiera de estos puntos lo podemos tomar como el punto al infinito y esta razón cruzada,
que regularmente es una doble razón, se convierte en una razón simple. Y entonces podemos estudiar qué está pasando en este caso. Bueno, entonces, antes que nada, pues notamos que la definición solo debe depender de la circunferencia y no de la elección de los puntos que viven en ella. Si Z es simétrico con respecto, si Z asterisco es simétrico con respecto a Z, según C, pues también Z va a ser el simétrico de Z asterisco con respecto a C. Cualquier punto en C es simétrico del mismo. Y finalmente, con estas dos observaciones previas, la transformación que manda cada punto en su simétrico con respecto a la circunferencia es biyectiva. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué tiene que ver con lo anterior? Bueno, ya dije, si tengo una línea recta, pues una línea recta la puedo pensar como una circunferencia que pasa por el punto al infinito. Entonces, la razón cruzada de un punto, que aquí estoy llamando Z asterisco, con respecto a Z2, Z3 e infinito, por definición de razón cruzada, pues es el cociente del punto Z asterisco menos Z3 sobre Z2 menos Z3. Pero por definición del simétrico, esto es el conjugado de la razón cruzada de Z con respecto a Z2, Z3 e infinito. Pero la razón cruzada de Z con respecto a Z2, Z3 e infinito es simplemente el cociente Z menos Z3 sobre Z2 menos Z3. Y a esto lo tenemos que conjugar, obteniéndose así esta igualdad. Pero el conjugado de una suma es la suma de los conjugados y el conjugado de un cociente es el cociente de los conjugados, obteniéndose así esta situación. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Pues que el simétrico Z asterisco satisface una relación en términos de Z y los puntos que viven en la circunferencia, que al final de cuentas no debe depender de esos puntos, sino que si elegimos cualesquiera otros 3 puntos en la circunferencia, debe dar una identidad similar. Ok, entonces satisfacen esta igualdad. Perfecto. ¿Qué implica? Pues el hecho de tener esa igualdad, pues significa primero que sus módulos son iguales. Pero fíjense que el módulo del conjugado es igual al módulo del punto. Entonces los denominadores, como coinciden, implica que los numeradores son iguales. Es decir, la distancia del simétrico de Z al punto Z3 es lo mismo que la distancia que hay del punto Z al punto Z3, pero Z3 era un punto que vivía en nuestra circunferencia. Entonces no solamente me está diciendo eso, me está diciendo que estos dos puntos están equidistando de la circunferencia C y que sus partes imaginarias también coinciden, ¿no? Si es lo que está aquí adentro, son números iguales, si yo saco la parte imaginaria, también son iguales. Pero la parte imaginaria del conjugado de un número es el negativo de la parte imaginaria del número. Ah, mira, entonces si un número coincide con su negativo, ándale. Entonces aquí tenemos esta relación entre este número y el negativo de la parte imaginaria de este número. No son el mismo porque aquí estoy pensando en el simétrico y aquí en el punto original. Entonces nos está dando otra relación de cómo están situados con respecto a una recta. Entonces, primero me está diciendo que están en distintas componentes de la circunferencia. Y dos, que si me fijo en la recta que une Z con su simétrico, esta recta es perpendicular así. Eso fue lo que nos dijo las dos
identidades anteriores, la del módulo y de la parte imaginaria, que es lo que vimos cuando estudiamos la geometría de los números complejos. Y entonces ahora la pregunta es, ¿y qué pasa si nuestra circunferencia no pasa por el punto al infinito en el plano extendido? Pues si no pasa por el punto al infinito en el plano extendido, es una circunferencia usual en el plano complejo. Y si es una circunferencia usual en el plano complejo, significa que tiene, ya me adelanté, significa que tiene esta forma, es el lugar geométrico de los puntos que aquí distan una distancia R de un punto A. Y entonces si ahora usamos que la razón cruzada es invariante bajo transformaciones de Möbius, por la definición de simétrico, la razón cruzada de simétrico de Z con respecto a Z2, Z3, Z4, por definición es el conjugado de la razón cruzada de Z con respecto a Z2, Z3 y Z4. Pero si aplico una traslación por A, pues esta razón cruzada me da exactamente el mismo valor. Y si aplico una inversión y una homotesia, pues me sigue dando exactamente el mismo valor. Y si vuelvo a aplicar ahora otra inversión, me da exactamente el mismo valor. Entonces, ¿qué podemos concluir? Pues concluimos de aquí que el simétrico de Z con respecto a Z2, Z3, Z4 coincide con el simétrico de R cuadrada por el recíproco del conjugado de Z menos A trasladado por A con respecto a Z2, Z3, Z4, es decir, ya sabemos explícitamente cómo se obtiene el simétrico. Es decir, el simétrico es el punto que satisface esta relación. En otras palabras, aquí paso restando A y después paso multiplicando este término y nos está diciendo que el simétrico de Z menos A multiplicado por el conjugado de Z menos A es R cuadrada. Consecuentemente, las distancias de Z y Z simétrico al centro de R cuadrada, al centro, son precisamente R cuadrada. Entonces, al hacer esta simetría con respecto a una circunferencia, nos está respetando una relación con respecto a los módulos. Ya no es que los módulos sean iguales, sino que el producto de los módulos es R cuadrada. Y no solo eso, si hacemos ahora el cociente del simétrico de Z menos A sobre Z menos A, pues obtenemos R cuadrada sobre el módulo al cuadrado de Z menos A, que siempre es un número positivo. Es decir, tanto Z como Z asterisco están en la misma semirrecta que empieza en el punto A. Geométricamente, si aquí tengo mi circunferencia y el punto Z está en el interior de la circunferencia, el punto Z asterisco, es decir, su simétrico con respecto a la circunferencia, va a estar en el exterior. ¿En qué parte del exterior? Pues estamos diciendo que tenemos una relación con respecto a los radios. Entonces, si tomamos la perpendicular a este semieje que pasa por el punto Z y vemos dónde interseca la circunferencia C, y tomamos la tangente a la circunferencia por ese punto, esta tangente y esta semirrecta se cortan en un único punto. Sin importarme si tomé aquí el punto de arriba o el punto de abajo, se van a cortar en el mismo punto. Y este punto es el simétrico. Por otra parte, si yo tengo aquí afuera un punto, ¿quién va a ser el simétrico? Pues el simétrico, ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues me tengo que fijar en las rectas tangentes a la circunferencia que pasan por este punto. Hay dos. Entonces una es aquí arriba y la otra sería el dibujo simétrico aquí abajo.
Y entonces esas rectas, por ser tangentes, cortan en cada una de ellas en un único punto a la circunferencia. Entonces tomo la recta determinado por esos dos puntos y ese intersecta la semirrecta que pasa por A y este punto en un punto que sería su simétrico. Entonces, Z tiene por simétrico a Z asterisco y el simétrico de Z asterisco es el punto Z. Y si el punto está en la circunferencia, él es su propio simétrico. Ah, qué bonita construcción. Entonces, ¿ahora qué queremos hacer? Pues queremos demostrar simple y sencillamente el principio de simetría. Si una transformación de Möbius manda una circunferencia C1 en una circunferencia C2, ya sabemos que toda transformación de Möbius manda circunferencias en el plano extendido, en circunferencias en el plano extendido. ¿Ok? En ese sentido la estamos leyendo. Entonces, cualquier par de puntos simétricos van a dar a un par de puntos simétricos con respecto a la circunferencia imagen. Entonces, tomemos 3 puntos arbitrarios en la circunferencia dominio y un punto arbitrario Z del plano complejo y nos fijamos en su simétrico con respecto a la recta C1. Y nos vamos a fijar en una transformación de Möbius que envíe la circunferencia C1 en la circunferencia C2. ¿Qué hacemos? Pues ya tenemos 3 puntos en la circunferencia C1, toma 3 puntos arbitrarios en la circunferencia C2 y usa razón cruzada para mandar estos 3 puntos de la primera circunferencia en los 3 puntos que tú quieras de la circunferencia C2. Por definición, el simétrico de Z con respecto a Z2, Z3 y Z4 es el conjugado de la razón cruzada de Z con respecto a Z2, Z3 y Z4. Pero demostramos la sesión anterior que la razón cruzada es invariante bajo transformaciones de Möbius. Eso significa que la razón cruzada de la imagen bajo la transformación T del simétrico de Z con respecto a la imagen bajo la transformación de T de Z2, Z3 y Z4, pues es lo mismo que la razón cruzada del simétrico de Z con respecto a Z2, Z3 y Z4, que por definición es el conjugado de la razón cruzada de Z con respecto a Z2, Z3 y Z4. De nuevo aplicando la invarianza con respecto a transformaciones de Möbius en la parte de adentro, esto nos queda el conjugado de la razón cruzada de la transformación T aplicada a Z con respecto a la transformación T aplicada en los puntos Z2, Z3 y Z4. Es decir, el punto simétrico de T de Z con respecto a la circunferencia que pasa por T de Z2, T de Z3 y T de Z4 es la imagen del simétrico de Z bajo la transformación T, que es exactamente lo que estamos diciendo en esta parte, con lo que concluimos esta parte. Y pues ustedes ahora me pueden preguntar, ¿y para qué me sirve esta invarianza? Vamos a verlo en un momento, en nuestra siguiente sesión, cuando veamos aplicaciones de las transformaciones de Möbius. Hasta luego.